A principios de mes, antes de actuar en el Estadio Centenario, el músico británico Roger Waters dio una conferencia de prensa en la sede del PIT-CNT. El tema central era Palestina, pero el espacio dio lugar para que volviera a la mesa la cuestión de la herencia indígena en Uruguay. Durante la charla, Waters recibió el reclamo de Mónica Michelena, secretaria del Consejo de la Nación Charrúa. Roger, el Uruguay debe reconocer la presencia de población indígena en nuestro país. Somos el 2,4% de acuerdo al último censo nacional, pero Uruguay no quiere reconocer que aquí habemos indígenas, pueblos originarios. Necesitamos de tu ayuda para hacer que Uruguay nos reconozca con plenos derechos como ciudadanos y para poder restituir nuestros territorios ancestrales, especialmente nuestros lugares sagrados. Necesitamos de tu ayuda para que Uruguay ratifique el convenio 169 de la OIT. Vascuadén Chaná, levantémonos, hermanas, hermanos, contra todo tipo de impunidad. Los charrúas, recordemos, fueron una de las tribus amerindias que vivieron en el territorio que hoy es Uruguay. Nunca fueron muchos y resistieron a adaptarse a las costumbres traídas por la conquista española, lo que llevó a la desaparición casi total de su cultura. Gran parte fue masacrada o apresada en un evento tristemente célebre en la localidad de Salsipuedes, el 11 de abril de 1831, durante el gobierno de Fructuoso Rivera, un hecho considerado por algunos como un genocidio. Sin embargo, el nombre charrúa quedó asociado a la nacionalidad uruguaya. ¿Qué reclama el Consejo de la Nación Charrúa? Bueno, para hablarlo recibimos hoy aquí en estudios a Mónica Michelena, secretaria de la organización. Mónica, ¿qué tal? Buen día, bienvenida. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, empecemos un poco por tu ascendencia. ¿Cuándo fuiste consciente de que tenías una herencia charrúa? Bueno, mi historia es muy similar a la de muchos descendientes de charrúas. Realmente recién supe que mi bisabuelo era charrúa a los 18 años. Porque son historias que se ocultan en las familias. O sea, uno sabe mucho yo tengo también ascendencia vasca española y conocía de memoria toda la historia de mi bisabuelo cuando llegó, todas las pericias que pasó y toda la historia para atrás, ¿verdad? El árbol genealógico. Pero cuando una tía mía me dijo, me comunicó que mi bisabuelo había sido charrúa, en realidad como que mi vida cambió para siempre. Porque en realidad como que se me cayeron muchas fichas, muchas interrogantes que yo tenía, muchas discriminaciones también que había sufrido, no solamente yo, sino mi madre particularmente. Pero era algo que hasta entonces en tu familia que no se hablaba, no se recordaba. Exactamente, mi madre siempre nos quiso ocultar porque el temor, ella misma lo dijo, a la discriminación. Ella tuvo una vida muy dura y fue muy, muy discriminada, no solamente por su condición de indígena, sino por su condición de pobre y de mujer, ¿no? ¿Tú te hiciste alguna vez una prueba de ADN? No, nunca. Nosotros consideramos desde el Consejo de la Nación Charrúa que, si bien los estudios, no estamos en contra de los estudios de ADN, dejamos librado a los miembros del CONACHA, si alguien quiere hacerse, por supuesto, incluso me llaman por teléfono muchas veces y yo los mando con la antropóloga Mónica Sanz o Isabel Barreto, que hacen los estudios en la Facultad de Humanidades. Si bien nosotros dejamos librado a cada miembro, en realidad no consideramos que sea un elemento contundente, o sea, que la cultura va por otro lado, o sea, raza y cultura ya sabemos que son elementos como que están conceptos muy separados muchas veces. Eso no significa que cuando vienen a la organización, cuando llega una persona, tiene que, por supuesto, contarnos su historia, muchas veces traen las fotos, incluso de los bisabuelos, de los abuelos, siempre traen algo de la memoria oral, ¿verdad? Yo te iba a preguntar eso, ¿cómo lo vivís tú en tu vida cotidiana? ¿Buscás recuperar elementos de la cultura charrúa? Sí, desde los 18 años, desde que me enteré, esto le dio un sentido a mi vida y comencé un largo trayecto de encontrarme con otros, primeramente reencontrarme con otros descendientes de charrúa, y en el año 1998 y 99 principalmente me encuentro con ADENCH, que es la primera asociación que se llama Asociación de Descendientes
sobrevivientes de la Nación Charrúa, que hasta el día de hoy existe. Bueno, me uno a ellos y desde el año 99 que estoy ejerciendo un activismo, ¿verdad? En realidad hemos fundado varias organizaciones aquí en Uruguay y bueno, y ahora ¿Cómo ya surge el Consejo de la Nación Charrúa? Bueno, al año CONACHA, como le dicen exactamente, ustedes. el año 2005 Uruguay ya había firmado un convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe. Y Uruguay, nosotros nos enteramos por la prensa que Uruguay debía mandar un delegado, así como tiene que mandar un delegado gubernamental a este fondo, debía enviar un delegado indígena. Y nosotros ya habíamos estado participando de unos encuentros aborigenistas que se hacían en Tarariras, donde se reunían varios grupos en ese momento de descendientes y también indigenistas, y habíamos visto la necesidad de nuclearnos para tener una sola voz ante el Estado, para empezar justamente a tener un proceso, ¿verdad?, de demanda de nuestros derechos. Y ahí fue que el 25 de junio del 2005 conformamos el Consejo de la Nación Charrúa, que fue conformado con acta de constitución en la Junta Departamental de Montevideo. Ahí nos constituimos como Consejo de la Nación Charrúa, que sería como una federación, ¿verdad?, donde nuclea a distintas organizaciones de la capital y del interior del país. ¿Cuántas organizaciones y cuántas personas involucran esta asociación en su conjunto con todas las agrupaciones más pequeñas, ¿no?, que la integran? Actualmente la integran 7 organizaciones y agrupaciones. Muchas son pequeñas, otras son grandes. Hay todo un largo recorrido también del CONACHA, ya cumplió 10 años. Y bueno, en este periodo también hay algunas agrupaciones, principalmente en el interior, que se arman, después se desarman y de vuelta se vuelven a armar. Es como que cuando hay mucha llegada, o sea, del tema, se arman para, por ejemplo, hay una organización que queda en la ruta de los charrúas, que es Asociación Queguay Charrúa, Aquecha, que se armó justamente por las marchas a Salsipuedes. Son descendientes de todos esos pueblitos de la ruta de los charrúas, de Guichón y todos los pueblitos, que tomaron conciencia a partir de las marchas a Salsipuedes, de su identidad. Gente que era muchas veces de aparcerías, que llegaba a caballo en esas marchas, y que con la influencia nuestra se formó esta agrupación, y hasta el día de hoy, y ellos se agrupan y para organizar un acto de conmemorativo que se hace en el Memorial de Salsipuedes todos los años. Esto fue a partir la primera marcha fue en el año 97, ya hace muchos años atrás. A mí me interesaría saber qué aspectos de la cultura charrúa estás viviendo tú hoy. Bien. Bueno, nosotros estamos en un proceso de recuperación de nuestra cultura, de revitalización y de recuperación. Todos sabemos que el genocidio, que nosotros lo llamamos un genocidio, para nosotros fue un genocidio, conllevó un etnocidio, un culturicidio, y sabemos que muchas prácticas se perdieron, ¿verdad? Incluso se perdió la lengua charrúa, que es justamente la que transmite la cosmovisión de un pueblo. Entonces, sí sobrevivieron, y yo hice una pequeña investigación en el año 2011 junto con una antropóloga, que es justo con el trabajo de doctorado de antropología de Andrea Olivera para la Universidad de Lausanne en Suiza. Hicimos una pequeña investigación, yo hice una pequeña, ella hizo una gran investigación para su doctorado, una investigación conjunta sobre la memoria oral resistente charrúa. Y ahí encontraron varias costumbres. Una de las costumbres que yo practiqué incluso con mis hijos es la presentación del niño a la luna. Cada vez que nace un niño lo presentamos a la primera luna llena, porque creemos firmemente en que la luna les va a dar esa fuerza, esa energía, los va a guiar en el caminar a lo largo de toda su vida, le va a dar mucha energía para que ese niño crezca fuerte y sanito. ¿Cómo haces para reconocer tu condición charrúa habiendo tantas otras razas indígenas en nuestro país? Bueno, disculpe, pero razas no, indígenas no, porque hay una sola raza humana, sino son grupos étnicos, grupos étnicos diferenciados. Bueno, según las últimas investigaciones, estaría bueno que le hicieran una entrevista a Braco, a López Más, que son los que actualmente están investigando sobre justamente Bracos, sobre los etnónimos, que justamente charrúa, yaro, guenoa, minuane, que ahora Braco, guaraníes, sí, por supuesto, que habitaban estos territorios a la llegada del conquistador y en la colonización, ¿verdad? Pero estos etnónimos realmente no se sabe ciertamente
con certeza si fueron puestos por el español o si fueron palabras con las cuales ellos mismos se nombraban. Nosotros nos nombramos charrúas porque por memoria oral, los abuelos, los bisabuelos nos legaron este nombre. Yo me nombro charrúa porque quizás no sé, ni siquiera el ADN me podría decir si mi abuelo no fue charrúa, fue minuán, o fue minuano, fue sí, pero además tú sos de Paysandú y en Paysandú estaba muy cerca de misiones jesuíticas, por ejemplo. Pero mi bisabuelo es de Sarandí del Chi, de los alrededores de Sarandí del Chi. Mis padres fueron a Paysandú por trabajo. Hay muchas migraciones internas, ¿verdad? Pero en realidad la palabra charrúa es un legado. O sea, en los últimos tiempos, si usted se pone a leer los últimos documentos, en la época artiguista, ya no aparecía ni siquiera la palabra Sharon. Bueno, solamente quedaban como grupos resistentes los charrúas y los minuanes, que en los últimos tiempos hicieron una alianza. Yo dudo, también digo, ¿no será mi bisabuelo minuán en lugar de charrúa? Nunca lo podré saber. Claro, pero generalizar. Pero a mí, lo que me contó mi familia, mis tías abuelas, lamentablemente mis abuelos ya estaban fallecidos, pero mis tíos abuelos sí estaban vivos, decía que en la familia ese nombre charrúa se conservaba. Entonces, con esa palabra que recibí, esa es palabra con la que me autoidentifico. Hablando de eso, ese es un aspecto que me parece importante dejar en claro. Ustedes, más allá de reivindicar su descendencia charrúa, ¿ustedes se consideran charrúas hoy en día? Sí. Nosotros tuvimos un proceso lento. Cuando comenzamos a ver que teníamos prácticas, no solamente la presentación del Niño a la Luna, sino que teníamos otras prácticas que sí se habían conservado. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque no por ejemplo, una es la práctica de curarnos con las plantas medicinales y saber de las plantas medicinales nativas y otras formas del uso de estas plantas, no en la tradicional tecito o infusión. Hay muchas formas de uso de estas plantas, incluso de alimentación. Mi madre me transmitió justamente, cuando ella era niña era muy pobre y sabía reconocer, sus padres le enseñaron a reconocer, cuando no tenían nada de comer, iban a comer las raíces del monte. Ella me enseñó, para nosotros es un conocimiento tradicional muy importante que se ha perdido, por supuesto, pero mi madre lo conserva, yo también, y sabemos identificar. Entonces, estas prácticas que fueron en realidad ocultas por la vergüenza, por la persecución, por la discriminación, de las puertas de la casa para adentro. Otras, por ejemplo, son otras prácticas curativas también que se transmitieron, de generación en generación, que son prácticas más bien las venceduras tienen un secretismo con el cristianismo, ¿verdad? El curar con la palabra, pero no ha sido investigado totalmente. Ahora sí hay, desde la antropología, desde la antropología botánica, se están haciendo estudios. Recién ahora, que no están culminados. Pero falta investigar. Muchas veces nosotros afirmamos cosas que realmente no las han investigado la academia. Entonces nosotros desde el CONACHA le pedimos a la academia que nos investigue, que antes de juzgarnos nos investigue. Porque yo me acuerdo que una vez fuimos cuando asumió el primer gobierno del Frente con una diputada, Nora Castro, y ella nos dijo, fue en el año 2005, fuimos a su escritorio por este tema de reivindicación. Ella había nombrado a los charrúas cuando asumió como presidenta de las cámaras, el primer día, la nombró a los charrúas como defensores de la patria. Y ella nos dijo una frase que nos quedó siempre: ustedes vayan con los antropólogos, después vienen. Antes nosotros no los podemos reconocer. Vayan con los antropólogos. Y así fuimos. Yo me metí a estudiar antropología en el año 2007 y ahora tuve que dejar porque mi activismo no me lo permite, los tiempos. Pero sí tenemos un chico que se llama Martín Delgado que está haciendo ya su tesis de antropología. Dentro de pocos días va a estar en un seminario que se llama Eros Racializado, que va a estar en el MAPI hablando sobre el genocidio. Porque hay buena parte de la academia que cuestiona, ¿verdad? Sí. Los cuestiona por el hecho de que, bueno, entre otras cosas, por eso yo le preguntaba lo de si ustedes se reivindicaban como charrúas sí. Hoy en día más allá de su descendencia. Exacto. Porque una cosa es reconocer la descendencia. Hay antropólogos que dicen, bueno, entre ellos Daniel Vidart, por Exacto. ejemplo, ¿no? Por mencionar uno de los... Piuarte también. Los dos primeros antropólogos que tuvo el país, ¿no? Sí, exacto. Bueno ellos, en realidad sí. Estudiaron, no tenían el título de antropólogo. Porque no existía. Porque no existía, pero sabía muchísimo. Yo la verdad que tengo un gran respeto y para mí Daniel Vidart principalmente, bueno, Renzo también, pero Daniel Vidart, nosotros nos formamos leyendo. O sea, gran parte de lo que somos, los descendientes de charrúa o los charrúas, porque algunos se siguen llamando descendientes, es
es producto también de la información que hemos recibido de estos notables académicos. El tema es que cuando nosotros, estaba todo bien con Daniel Vidal Resopi, hasta que empezamos a pararnos como sujetos de derecho. Hasta el año, fíjense que esto comienza, el movimiento charrúa comienza cuando finaliza la dictadura, en los años 80. La obra de teatro Sal si puede fue un antes y un después para nosotros, los descendientes, que la vimos, que tuvimos la oportunidad de verlo. Se nos abrió los ojos, nos dio otra perspectiva, visibilizó el hecho de Sal si puedes, como un crimen de lesa humanidad o como una matanza, ¿verdad? Visibilizó que no estaba. Hoy en día está en los planes de estudio. Fíjense la diferencia. Antes no estaba, no existían. Ahora están en el plan, hicimos mucha incidencia en el Congreso de Educación, nosotros participamos, tenemos una participación plena institucionalmente, ¿verdad? Hablando en el Ministerio de Cultura, en el MIDES, yo soy asesora de la Cancillería, soy asesora en asuntos al indígenas. propósito de Sal si puedes, bueno, hay algunos gente que nos dicen, no es serio hablar de Sal si puedes como un genocidio, porque ahí hay toda una discusión de la terminología, que se haga el estudio. De cuántos charrúas murieron en esa oportunidad y cuánto y qué implicó en el contexto histórico que se estaba desarrollando. Primero hay que entender la definición, ¿qué es un genocidio? La gente habla sin saber. O sea, muchas veces la gente de acá uruguaya confunde genocidio con exterminio. ¿Cómo podemos decir que la comunidad judía está extinguida o extinta? No sé cómo. No se puede. Hubo un genocidio, pero hubo sobrevivientes. Aquí lo mismo. No se puede hablar de cantidad, no importa la cantidad de muertos. El genocidio, el principal factor para determinar un genocidio es probar si hubo intención de matar a un grupo total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Ese es el meollo del asunto. Existe una convención, ¿verdad? La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que fue adoptada en 1948, por supuesto después del genocidio al pueblo judío, ¿verdad? El concepto de genocidio fue creado por un jurista polaco, Lenkin, ¿verdad?, que a través de ese es un nuevo concepto creado. Otros dicen no es retroactivo. Por supuesto, claro, la convención... hay quien dice es un anacronismo. No. Sabemos que la convención, incluso está el Estatuto de Roma, que fue en 1999, no es retroactiva. Eso sí lo sabemos. Pero eso no impide que se nombre. Que si ustedes leyeran la definición de genocidio, Sal si puedes cumple con todo, traslado forzoso de los sobrevivientes. Hubo, según cifras oficiales, 300 sobrevivientes aproximadamente. Esos 300 sobrevivientes, que no fue solamente la matanza, el masacre de Sal si puede, fueron sucesivas masacres. Hubo varias. Persecuciones, ¿no? Y fundamentalmente. Matanzas y persecuciones. Exacto. Fueron varias. Entonces esos 300 prisioneros de guerra fueron traídos caminando engrillados a Montevideo, y en el camino fueron dados a la familia. Eso también, el famoso reparto de las chinitas y de los charruitas, ¿verdad? Generalmente los sobrevivientes respetaron, sí, la vida de mujeres, de niños, de ancianos. Pero sí, fue un acto muy cruel, muy vil, porque fue llevado a un engaño. Muchas veces yo he escuchado hablar de batalla, de Sal si puede, incluso... Sí, porque ahí lo que se argumentaba desde el gobierno era la necesidad de institucionalizar el país por el hecho de, bueno, el respeto a la propiedad privada y demás, y lo difícil que era para los charrúas adaptarse a esa nueva realidad, ¿no? Por eso yo estoy muy de acuerdo con la antropóloga Diana Linton, una especialista en genocidio en Argentina, que justamente hoy forma la red de investigación de genocidio, que estaría muy bueno un día poder invitarla a que venga a Uruguay, porque ellos forman una red de investigadores muy serios, con juristas también, donde ellos quieren probar, ¿verdad?, que la matanza del desierto, el genocidio de Roca, ¿verdad?, fueron realmente genocidio, aunque es anacrónico. En ese momento no toda la sociedad estuvo de acuerdo. Eso es otra cosa, porque uno puede pensar desde la historia, ¿cómo miramos la historia? Bueno, siempre la historia es subjetiva, como uno la mire. Pasa por un lente, ¿verdad? Siempre hay diferentes visiones de la historia, no hay una sola verdad. Bueno, entonces uno puede decir, bueno, pero para la época era normal, era natural, ellos eran salvajes, primitivos, justamente estábamos en la dicotomía esa de civilización-barbarie, ¿verdad? Se estaba llevando a cabo en el mundo, pero eso no justifica, porque también hay cartas justamente hay una carta de las damas de la sociedad que le hacen a Rivera, que por favor le piden a Rivera que devuelva a esos niños que le sacan a las madres charrúas acá en la Ciudadela,
cuando extraen del reparto, ¿verdad? Le sacan los niños de pecho. Estas madres ven cómo las mujeres charrúas gritan y arrancan el pelo del dolor cuando son arrancados los niños de brazos. Y esas son las damas de la sociedad que le piden a Rivera que como madres, ¿sí?, se solidarizan, humanas que son, o sea, no todo el mundo tenía la misma visión. Mónica, de que por ser salvajes, me parece que hay que traerlo al día de hoy. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos conversando con Mónica Michelena, secretaria del Consejo de la Nación Charrúa, para saber más de las reivindicaciones y los reclamos que hacen hoy en día para que el Estado los reconozca. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando del Consejo de la Nación Charrúa, cuyos reclamos resurgieron durante la conferencia de Roger Waters, que dio aquí en Montevideo semanas atrás. ¿Cuáles son sus planteos? ¿Qué respaldo antropológico tienen? Bueno, estamos conversando con su secretaria, Mónica Michelena. Mónica, habíamos hablado un poco de la definición, cómo surgen como consejo y demás, pero ¿cuál es el planteo y el reclamo que hacen hoy en día para que se los reconozca como tal? ¿Qué es lo que están pidiendo hoy en día? Bueno, nosotros lo que primero es un reconocimiento que existe una población, hay un pueblos indígenas en Uruguay. Si bien hay un reconocimiento implícito al Uruguay ratificar el convenio de la convención, el convenio de constitutivo del Fondo Indígena y a estar acreditado desde el año 2005, acreditados como delegado indígena, ¿verdad? Ya hay una clase de reconocimiento, pero no hay un reconocimiento explícito, no hay ningún presidente que haya salido a reconocer que hay población indígena. Y la CEPAL sí nos reconoce. La CEPAL reconoce a Uruguay con su población indígena del 2,4%. ¿En qué se basa la CEPAL? Si usted va a un mapa, que hay un mapa de pueblos indígenas de CEPAL, está incluido Uruguay con población indígena, como está incluido Paraguay, Argentina, Brasil. No estamos por fuera de esto. ¿Por qué reconoce el 2,4%? Porque en el censo, nosotros hicimos un trabajo con el Instituto Nacional de Estadística para que en el censo nacional por primera vez se hicieran preguntas referidas a la ascendencia indígena. Y en el censo salió que el 5% de la población de Uruguay dijo que creía tener ancestría indígena, ancestros indígenas, ascendencia indígena, que son alrededor de 160.000 personas. Y un 2,4% de los uruguayos, que acá tengo la cifra exacta, son 76.452 personas, eligieron a su ascendencia indígena como su principal ascendencia. ¿Por qué? Porque la primera pregunta era, ¿cree usted tener ascendencia? Había varias opciones y uno podría decir, yo tengo ascendencia indígena, pero también tengo ascendencia blanca europea. Cuando decía más de una ascendencia, tenía la obligación la censista de hacerle una segunda pregunta, que es lo que define el INE, incluso de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas, la autoidentificación, que es un derecho, ¿verdad?, que nadie nos puede quitar, autoidentificarnos. ¿Cuál considera usted su principal derecho? Su principal ascendencia. Y el 2,4%, que no es menor, más de 76.000 personas dijeron que su ascendencia principal era la indígena. Eligieron entre sus abuelitos españoles o de o asiáticos o africanos, con ascendencia africana, y la ascendencia indígena eligieron la indígena. ¿Y por qué? ¿Cómo es el proceso de la autoidentificación? El objetivo principal nuestro, como CONACHA, uno de los objetivos, es lograr una mayor autoidentificación y reconocimiento indígena en el Uruguay, de acuerdo a los estándares establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero eso, el hecho de, tú decís lo de que sean reconocidos por un presidente, por ejemplo, que se reconozca la población, ¿qué implicaría? ¿Simplemente un tema de identidad, autorreconocimiento o implica algo más? No, implicaría quizás una ley de reconocimiento o en una reforma de constitución, que sería lo mejor, como hizo Argentina. En una reforma de constitución es poner claro en la constitución que aquí, cuando se estableció el Estado uruguayo, había pueblos preexistencia. O sea, reconocimiento se llama de la preexistencia étnica y cultural y de la existencia actual de los pueblos indígenas en el Uruguay. Claro, eso es un paso. ¿Y eso puede muy llevar grande. a un reclamo de tierras, por ejemplo, que es lo que siempre se menciona? En realidad nosotros nunca hicimos un reclamo de tierras formal, nunca.
Sí, lo que sí reclamamos es que ratifique el convenio 169 de la OIT. En el año 2005 entramos esa demanda con una fundamentación al Ministerio de Trabajo. Pero lo que hoy sí realmente nos interesa, porque sabemos que este gobierno ya no lo va a ratificar, ya nos dijo que no, sí nos interesa es que Uruguay cumpla con lo que ya ha ratificado a nivel con los órganos de tratados, que cumpla con toda la jurisprudencia internacional de derechos indígenas. Por ejemplo, con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Uruguay levantó la mano, aceptó, o sea, votó a favor de esta declaración, y también en la preconferencia, en una reunión antes de la conferencia mundial, Uruguay también votó a un plan de acción para implementar un plan de acción de implementación de esta declaración, y no ha implementado nada. ¿Qué implicaría eso para el Estado? Y para el Estado, primeramente, implicaría un cambio, por ejemplo, en la educación. Nosotros apostamos a la educación. Todo el cambio comienza con los niños, sabemos. Y bueno, que un cambio radical. Si bien en los programas ya hemos logrado, a través del Congreso de Educación que participamos, que en el programa de 5º año de Ciencias Sociales se hable de las primeras presidencias, dice así, primeras presidencias, y dice presidencia de Rivera, general Fructuoso Rivera, y dice el genocidio de la población charrúa. Así dice el programa. O sea, pero ¿qué pasa? Las maestras no lo pueden explicar porque no están formadas para ello. Un cambio radical significa la formación, que esto esté en el Instituto de Formación Docente, no solamente de magisterio, sino de secundaria. Pero tenemos un pequeño avance, no todo es malo. El gobierno ha dado pequeñas señales. Por ejemplo, la ANEP, el 11 de abril de este año, de 2018, hicimos un acto en la Institución Nacional de Derechos Humanos, que nos respalda esta institución, dentro de la institución, donde hubo varios representantes del gobierno hablando sobre la fecha, sobre el aporte indígena a la sociedad uruguaya, ¿verdad? Ese fue el tema. Y ahí la ANEP, una representante de ANEP, dijo que se comprometió y que se iba a elaborar desde la ANEP una guía sobre pueblos originarios. Más allá de todo eso, que estoy de acuerdo que se pueden, el convenio al que tú haces referencia aclara que para que un grupo sea reconocido como pueblo indígena no basta con ser descendiente, ni siquiera con autorreconocerse, que es tu caso, ¿no? Bueno, como tal, sino que debe conservar las instituciones sociales, económicas, culturales y políticas de dicho pueblo. Le aclaro cosa que he visto en otros países. El artículo 1.3 habla justamente de que el criterio fundamental, dice así, es el autorreconocimiento. Para identificar a la población. Pero no en este convenio. Pues, sí, entonces, lo tiene ahí, si quiere lo bajamos y lo leemos. Bueno, entonces, 4.3 dice esto, no puedo creer que se... Pero lo que pasa es que muchas veces uno lee mal. Hay que leerlo bien los convenios. Dice, el criterio fundamental para identificar a las poblaciones es la conciencia de su identidad étnica, que eso significa la autoidentificación. Si quiere le puedo pasar el convenio entero, si quiere le puedo pasar la guía de la OIT, el criterio fundamental, es el principal criterio. ¿Y las instituciones en mantenimiento de Sí, tenemos instituciones, lamentablemente no podemos tener todas las instituciones porque hubo un genocidio, no es culpa, el Estado nos mató. Y el Estado ahora no nos puede reclamar que tengamos todas las instituciones porque fue el propio Estado uruguayo que perpetuó el etnocidio, el genocidio y el culturicidio. Ustedes bien saben, después de la masacre, vamos a llamarle masacre de Salsipuedes, hubo reparto de niños, las culturas se desmembró, nos dispersaron. El propio Estado llevó a cabo este genocidio, este reparto, sacar los niños, como dije, que se cortó la lengua, ¿verdad? El propio Estado fue el culpable, ¿verdad? Porque nos mató desde las instituciones políticas, sociales y culturales, y desde la escuela valeriana principalmente, se nos homogeneizó, ¿verdad? El Estado se encargó muy sutilmente de que no existamos como pueblo. Ahora resurgimos, estábamos en un estado latente, para que cada vez que queríamos ser indígenas nos perseguían, no nos dejaban hablar la lengua, no pudimos vivir de acuerdo a nuestras costumbres. Ahora estamos en una etapa de recuperación identitaria y de recuperación de estas costumbres. Por supuesto que estamos en el siglo XXI, ya no vamos a ir a vivir en tolderías a los montes del Río Negro o de los ríos. ¿Hablas charrúa? Me muero por saber algo de charrúa.
Misia Jalaná. ¿Cómo dijiste? Misia Jalaná. Bueno, bien. ¿Qué quiere decir? Bueno, estate quieto. No. Eso le dijo, ¿sabe esa palabra? Estate quieto, le dijo el ministro, cuando el ministro de Cultura, cuando pusieron los restos de Guaymaca Perú en el Panteón Nacional, y él pensaba que quería decir que descanse en paz. Me hizo acordar. Le dijo, Misia Jalaná, Guaymaca Perú. Y no nos podemos quedar quietos tampoco nosotros, es cierto. Mónica Michelena, secretaria del Consejo de la Nación Charrúa, gracias. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento.